Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora vais a ver esto ni qué día, pero sentidos bienvenidos. Soy Irati Goyeneche Muñoz y trabajo como pediatra en la urgencia del Hospital Universitario de Basurto en Bilbao, en España. Lo primero de todo, quisiera agradecer a los organizadores su invitación a participar en estas sesiones. He tenido la oportunidad de ver charlas anteriores en vuestro canal y me parece una idea magnífica y un honor participar en este proyecto. Para que me conozcáis un poco más, Bilbao es una pequeña ciudad al norte de España de unos 340.000 habitantes. Está cerca del mar, tiene mucha naturaleza y lo que es más importante, tiene una gastronomía muy famosa y deliciosa, así que os invito a conocer mi ciudad. Aquí en esta imagen vemos el hospital de Basurto, donde trabajo, que tiene una arquitectura pues, peculiar, formada de pabellones, rodeada de jardines, y os lo quería presentar porque me parece un lugar para trabajar muy agradable. El servicio de pediatría es relativamente pequeño comparado con otros hospitales que a lo mejor conocéis de Madrid o Barcelona. Pero aún así, ya hace casi 10 años, sin complejos, a pesar de ser un hospital pequeño, un grupo de pediatras encabezado por el doctor Frederick Sampson, con muchas ganas e ilusión, comenzaron su andadura en esto de la ecografía clínica. Con el paso de los años hemos ido ganando experiencia clínica y también investigadora, publicando diversos trabajos en este campo. Por todo ello, el trabajo de este pequeño hospital ha sido reconocido en congresos nacionales y lo que todavía nos hace más ilusión es que hemos recibido incluso llamadas desde el otro lado del charco, como es vuestro caso. En el hospital de Basurto se han realizado diferentes trabajos pues, en el campo de la neumonía, de la bronquiolitis, y en cuanto a la ecografía musculoesquelética, hace ya 5 años se publicó este estudio realizado en nuestro servicio donde se hablaba de la utilidad de la ecografía clínica en la identificación de las fracturas de antebrazo, publicado en la European Journal of Emergency Medicine, que imagino que es uno de los motivos por el que se nos ha invitado. Eh, es un trabajo que permitió aumentar nuestro conocimiento en el campo del diagnóstico de fracturas y que es el objetivo de la charla de hoy. Como sabéis, la ecografía clínica se diferencia de la ecografía convencional que realizan nuestros compañeros los radiólogos en su objetivo. Es entendida como una ecografía que se realiza a pie de cama, que se realiza como parte de la exploración, como puede ser un otoscopio o otro instrumento que utilizamos, con la finalidad de mejorar el rendimiento de nuestra exploración. Y realizaremos unas preguntas simples y sencillas con una respuesta dicotómica a la que trataremos de responder. Tiene que ser una valoración simple y rápida, no muy completa como es la que esperamos de un radiólogo. La mayoría de la evidencia actual en esto de las fracturas del hueso es sobre todo de fracturas de antebrazo, con el diagnóstico de fracturas de huesos largos que son cúbito y radio. Las fracturas de antebrazo son fracturas las más habituales en pediatría, suponiendo el 30-40% de las fracturas en pediatría. Por lo que esta charla de hoy la centraré sobre todo en las fracturas de antebrazo, aunque después también os enseñaré imágenes de fracturas de otras localizaciones que veréis que viendo las del antebrazo y aprendiendo los conceptos básicos, pues podréis reconocer también fracturas. Y finalmente también quiero hablaros de ecografía en sospecha de fractura de codo, porque creo que tiene un papel interesante. Sin más, vamos a empezar. Este es nuestro primer paciente, se llama Juan. Es un niño que se ha caído desde la altura de la bicicleta sobre la muñeca y acude a nuestra urgencia. ¿Qué hacemos con Juan? Pues lo primero que vamos a hacer es ir a por el ecógrafo y usarlo, que hemos aprendido a hacer ecografía en una charla que nos han dado y hemos leído algún artículo. Pues no, esto es un error.
A mí me gustaría entender mi profesión así, me gusta pensar que somos como unos detectives que a través de la palabra, el tacto, la vista, el olfato, incluso el sonido, investigamos las dolencias de nuestros pacientes. La tecnología, como es el caso de la ecografía, es importante, pero nunca puede sustituir a una buena exploración física. Ambas, la tecnología como es la ecografía y la exploración, deben complementarse. Y una imagen ecográfica, incluso radiográfica o otro tipo de imágenes, sin la exploración puede llevarnos a error de interpretación. Por lo que lo primero que tenemos que hacer, y no quería olvidarme y pasar directamente a la ecografía, será explorar al paciente, tomar unas constantes y valorar y tratar el dolor. En cuanto a la exploración, rápidamente lo vamos a comentar. Vamos a explorar lo de proximal a distal, valorando si existen deformidades, lesiones de tejido blando, tumefacciones y exploramos la cual parece que es la región de mayor dolor y no nos olvidaremos de realizar una buena exploración neurovascular. El antebrazo, como sabéis, está formado por dos huesos, radio y cúbito, con sus respectivas relaciones con la articulación de la muñeca y el codo, lo que permite la flexoextensión y pronosupinación. En la práctica clínica, el antebrazo anatómicamente se distingue en tres tercios: el tercio proximal, el medio y el distal. ¿Vale? El proximal es la articulación con el codo, el distal con la muñeca y después el medio serían las diáfisis. Esto es importante para después hablar todos de la misma manera a la hora de valorar la ecografía. Bien, tenemos a Juan, que por la exploración sospechamos que pueda tener una fractura de muñeca. Ahora tenemos que ir más allá y ver el hueso para confirmarlo. Como sabéis, el gold estándar en este caso es la utilización de radiaciones ionizantes a modo de una radiografía. La radiografía de extremidades se utiliza de forma mayoritaria y se utiliza una dosis de radiación relativamente baja comparado con radiografías o TACs de otros lugares anatómicos. En principio, realizar una única radiografía de extremidad no parece suponer demasiado problema en cuanto a exposición a radiaciones ionizantes, pero el problema es la necesidad de realizar varias pruebas, varias radiografías. Para una buena valoración radiográfica no es para nada raro tener que realizar varias radiografías. Por un lado, se recomienda siempre realizar al menos dos proyecciones, la anteroposterior lateral. En ocasiones incluso debemos añadir una tercera que puede ser la proyección oblicua. Y además, cuando una imagen es dudosa, se recomienda incluso realizar una radiografía del miembro contralateral. Todo ello, pues vamos viendo que es acumular dosis de radiación. Otro ejemplo puede ser que si realizamos una reducción de una fractura, realizamos una para el diagnóstico y realizamos una nueva técnica de imagen radiográfica para el control post-reducción, añadiendo así pues todavía más radiación. Vamos ahora a analizar la ecografía clínica que en realidad es a lo que hemos venido. En cuanto a las ventajas, pues lo principal es que esta técnica no está basada en radiaciones ionizantes, sino en la relación entre los ultrasonidos y el tejido. Una de las principales ventajas es la no utilización, por tanto, de las radiaciones ionizantes, lo que hace inocua la repetición de la prueba en varios tiempos por varias personas, incluso la comparación con la extremidad contralateral. Esta característica es muy útil en el seguimiento de las lesiones óseas y también de tejido blando. Otra de las ventajas es la posibilidad de realización de imágenes seriadas, dinámicas, a tiempo real, lo que puede ser de ayuda en la reducción de las fracturas, como luego vamos a comentar. Una nueva ventaja surgida en los últimos años es la mejora en la portabilidad de los ecógrafos, fabricando dispositivos de menor tamaño y peso, incluso dispositivos que caben en el bolsillo y se conectan a un smartphone, lo que es muy interesante para utilizar el ecógrafo para valorar fracturas extrahospitalarias,
en una ambulancia, porque es bastante más portátil que una radiografía. En cuanto a las desventajas, la obtención de imágenes ecográficas adecuadas es operador dependiente, requiere la realización de cursos de formación con una curva de aprendizaje variable. Otra desventaja es que mediante ecografía la valoración de estructuras articulares de la articulación de muñeca, codo específicamente es limitada. También es limitada la valoración de estructuras más profundas a la cortical ósea. Además, la imagen obtenida se limita a la superficie de contacto que tenemos en ese contacto del transductor con la piel, ¿vale? Lo que limita la visualización completa de todo el miembro, como ocurre en el caso de las radiografías, ¿no? Que sí que podemos ver todo el antebrazo en una misma vez. Como sé que os interesa saber más de la ecografía, vamos a profundizar más en esto. ¿Cuál es el material que necesitamos? Para la obtención de imágenes tanto de hueso como de músculo se utiliza una sonda lineal de alta frecuencia. Esta sonda nos permite ver de forma adecuada estructuras poco profundas como son el hueso y el músculo. En cuanto al material conductor, el más conocido es el gel, que vemos en la primera imagen. ¿Vale? Es interesante utilizar una buena capa de gel porque así minimizamos la presión que debemos ejercer en el miembro que le duele al paciente y obtenemos una buena imagen de buena calidad. Otra opción que también va ligada a esto de ejercer poca presión y minimizar el dolor es introducir el miembro en un barreño con agua y sin ejercer presión con el transductor, ¿vale? Obtenemos una buena imagen de buena calidad. También podemos utilizar bolsas con agua o guantes rellenos con agua para lo mismo. En cuanto a la configuración o preset del ecógrafo, lo ideal es utilizar la configuración para ecografía musculoesquelética o de partes blandas. Para la visualización ecográfica del hueso se puede realizar una proyección longitudinal o transversal, siendo el longitudinal la proyección más utilizada en estos casos. En esta proyección se deben realizar diferentes planos que abarquen a la práctica totalidad de la circunferencia del hueso expuesto. Y por lo menos hay que hacer estos planos, ¿vale? El palmar, el dorsal y el lateral, ¿vale? En la primera serie de imágenes vemos la exploración del hueso radio y en la segunda serie de imágenes podemos ver la exploración del cúbito, ¿vale? Cúbito y radio. Una vez realizada la exploración del plano longitudinal, se puede utilizar el plano transversal. Incluso se puede realizar la exploración de la extremidad contralateral para aclarar dudas que hayamos podido tener. Solemos utilizar esta orientación que vemos aquí, ¿vale? Con la muesca del ecógrafo hacia distal. Aquí vemos lo que sería un plano longitudinal, aquí uno transversal, y sí que hay trabajos, estudios que recomiendan realizar una técnica de los 6 planos que vemos aquí, ¿vale? Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que pretende es abarcar la mayor superficie de tanto de cúbito como de radio que está expuesta, ¿vale? Y que podemos acceder mediante el ecógrafo. Como siempre en ecografía es importante realizar un examen completo, ya que muchos falsos negativos o fracturas que no vemos o lesiones que no vemos suelen deberse a realizar un examen incompleto. Como hemos comentado, en la ecografía clínica debemos hacernos unas preguntas dicotómicas. En el caso de las fracturas, la primera pregunta lógica que debemos hacernos es si existe una fractura sí o no. Para ello es importante conocer la estructura de un hueso sano. Este es un hueso sano y vemos aquí en la imagen de la izquierda, desde superficial a más profundo, la epidermis dermis, el tejido celular subcutáneo, después tenemos el músculo y por último la cortical, ¿vale? Que es la zona que exploraremos mediante ecografía. Como sabéis, existe una limitación técnica
para ver de forma ecográfica estructuras más profundas que van más allá de la cortical. La cortical ósea se ve como una línea hiperecogénica. ¿Vale? En general no tiene irregularidades ni discontinuaciones, salvo en el caso del cartílago de crecimiento, ¿vale? Que variará variará de tamaño en función de la edad ósea del paciente y se ve como una zona anecoica. ¿Vale? Aquí vemos la zona del cartílago de crecimiento. Vamos ahora con las fracturas. No todas las fracturas producen la misma imagen ecográfica y ahora vamos a ver diferentes tipos. Tanto la imagen A como la imagen B son fracturas. En la imagen A podemos ver una irregularidad en la línea cortical y en la B una discontinuidad. Y ahora vamos a ver cada una de ellas en profundidad. Las fracturas en rodetes se producen por una impactación ósea y se suele encontrar a nivel de la metáfisis de radio o de cúbito. Se ven como una pequeña montaña en la línea que marca la cortical ósea sin discontinuidad en la línea hiperecogénica. ¿Vale? Sería tanto esta como esta son fracturas en rodete y vemos como la línea cortical tiene una pequeña irregularidad como una montaña que sería la zona de la fractura que vemos aquí y también aquí. Esto es lo mismo, hay que tener cuidado e identificar de forma adecuada el cartílago de crecimiento para no confundirnos con una posible fractura. En esta imagen podemos ver una fractura en rodete en diferentes proyecciones, la dorsal, la radial y la palmar. Las imágenes de los extremos son radiografías y estas son ecografías. Podemos ver cómo en este caso la afectación no es completa y se puede ver en la cara dorsal aquí y lateral aquí que tenemos zonas de posibles fracturas, pero la cara palmar es normal, ¿vale? Por esto es importante realizar una buena exploración, explorar bien toda la superficie para no perdernos fracturas, ¿vale? Porque si solo realizamos en este caso una exploración palmar, podemos dar la ecografía como normal y no lo es. Vayamos ahora con las fracturas en tallo verde. La característica principal de las fracturas en tallo verde es que solo está afectada una de las corticales, la palmar o la dorsal. Por lo que otra vez es importante, no me cansaré de repetirlo, realizar una exploración completa. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos una imagen de cambio de alineación, de angulación en una de las corticales, ¿vale? Vemos aquí y aquí. En el caso de una fractura completa se afectan ambas corticales, tanto la palmar como la dorsal. Además, es frecuente ver discontinuaciones en la línea de la cortical ósea y en estas imágenes vemos cómo la cortical está afectada en los tres planos que hemos analizado. ¿Vale? Aquí ya está afectada, aquí también y aquí también. Aquí vemos ejemplos de fracturas completas con una línea cortical que se discontinúa y sigue por aquí, ¿vale? Con un desplazamiento, que luego vamos a comentar más, ¿vale? Esto sería una fractura completa. Aquí lo mismo, hay una interrupción de la cortical, cuidado con el cartílago de crecimiento. La incurvación plástica es la fractura más difícil de apreciar tanto por ecografía y también por radiografía. A diferencia de las anteriores, no se ve una discontinuación ni una irregularidad. Sin embargo, si exploramos todo el miembro desde proximal a distal, vemos como su superficie no es lineal y sí que hay una angulación. A diferencia de las fracturas en tallo verde, que la angulación era más abrupta, más repentina, aquí vemos que la angulación es más progresiva. Se suelen encontrar en el cúbito y en la mayor parte de las ocasiones asociadas a fracturas de radio. O sea que si hay una fractura de radio lo podemos sospechar y buscar. Las epifisiolisis son fracturas que afectan al cartílago de crecimiento y como hemos comentado el cartílago de crecimiento se ve como una zona anecoica, por tanto no se apreciarán cambios con exactitud en esta zona. En este caso, al igual que ocurre en las radiografías, las fracturas que afecten a las fisis únicamente, que son las Salter y Harris tipo 1 y tipo 5, se verán con dificultad.
Las fracturas que además de afectar esta zona también afectan la epífisis o la metáfisis, que son las fracturas Salter y Harris tipo 2, tipo 3 o tipo 4, se verán más fácilmente. En esta imagen vemos una Salter y Harris tipo 2 con afectación de la metáfisis. Tras haber detectado la fractura y haber respondido a la primera pregunta dicotómica de si existía una fractura o no, podemos hacernos una segunda pregunta, que es si existe desplazamiento. Como hemos visto, además de valorar si existe una fractura o no, por ecografía también es útil la ecografía para valorar el desplazamiento de los fragmentos y la angulación entre fragmentos. Cuando hablamos de desplazamiento, hacemos referencia a la diferencia de la localización de los fragmentos frente al estado previo, a la anatomía previa a la fractura, ¿vale? En este caso vemos cómo los fragmentos ya no están en el lugar anatómico de origen, ¿vale? Ha habido un desplazamiento que está marcado con el rombo. Para medir la angulación entre fragmentos, seleccionamos el plano donde el defecto es mayor y se dibujan unas líneas que corresponden a las corticales de los fragmentos óseos y se trazan unas líneas, ¿vale?, que se cruzarán formando un ángulo que podemos medir. Esa angulación es uno de los criterios principales para decidir reducir una fractura, por lo que es importante. ¿Y qué dice la literatura sobre esto? Os voy a presentar primero nuestro estudio que os he comentado al inicio. Estos son los datos en resumen obtenidos. Se analizaron 150 huesos largos de antebrazo. En un primer tiempo se realiza una ecografía clínica ciega a radiografía, que es lo que se tomó como gold estándar, se tomó la radiografía y después de analizar estos 150 huesos se diagnostican 50 fracturas por ecografía y 100 no fracturas. De estas 50 fracturas, 47 correspondieron a fracturas también confirmadas por radiografía y 3 no lo fueron. De las 100 no fracturas, 3 fueron fracturas en radiografía y 97 no. ¿Vale? Estos datos suponen la sensibilidad de un 94%, especificidad del 97%, un valor predictivo positivo del 94% y negativo del 97%, lo que son datos muy interesantes. En esta revisión realizada en Toronto y publicada en el año 2017, se analizaron 17 estudios pediátricos. Se mostró una sensibilidad del 93% y una especificidad del 93%, lo que son datos similares a nuestro estudio. En esta revisión más reciente, publicada en junio del año 2021 en la American Journal of Emergency Medicine, vemos los siguientes datos, ¿vale? Aquí no se ve muy bien, pero bueno, en esta línea está nuestro estudio, ¿vale? Y estos son estudios similares que tienen una sensibilidad y especificidad similar. Una vez detectada la fractura y su desplazamiento, la ecografía también tiene otros usos, como puede ser la ayuda en una reducción. Una ventaja, hemos comentado anteriormente, es la reproductibilidad de la ecografía, ¿vale? Es inocua y podemos realizarla tantas veces sea necesaria. Por eso, en los últimos años, la ecografía clínica se está aplicando cada vez más en el ámbito de la reducción cerrada de fracturas. ¿Cómo se hace? Pues se realiza una exploración inicial valorando la presencia de fractura. En caso de identificar la fractura, se indica si existe angulación y o desplazamiento entre los fragmentos, así como la orientación, si hacia palmar, hacia dorsal, de los fragmentos. En aquellos casos que la fractura es subsidiaria de reducción cerrada, se realiza el procedimiento bien ecoguiado, ¿vale? Podemos realizar a tiempo real, obtener imágenes de cómo estamos mejorando esa angulación, o bien después de haber realizado la maniobra podemos volver a realizar una ecografía y ver si esa angulación es satisfactoria. Si vemos que es satisfactoria, pues, y la angulación residual es adecuada, pues se inmoviliza la extremidad. En esta imagen vemos un ejemplo de una angulación de más de 20 grados y después vemos la siguiente imagen después de la reducción, ¿vale? Que vemos claramente cómo la angulación ha mejorado.
Con estos datos y estas imágenes tan interesantes vistas en fracturas de antebrazo, es entendible pensar que el siguiente paso pues, es analizar los huesos de otras localizaciones. Y vais a ver cómo lo aprendido hasta ahora es aplicable a otros huesos. Aquí vemos un ejemplo de fractura de fémur con una disrupción de la línea cortical, ¿vale? Aquí en la eco y aquí en la radiografía, ¿vale? Aquí vemos una fractura de húmero también con una disrupción de la cortical. Aquí vemos una fractura de clavícula. Aquí vemos una fractura del quinto meta, que veis aquí. ¿Vale? Y ya por último, me gustaría mencionar de forma más extensa la ecografía clínica de codo. Las fracturas de codo suponen un 15% de todas las fracturas y el gold estándar para su diagnóstico es la radiografía con la realización de al menos 2 proyecciones. La interpretación de las radiografías de codo no es fácil, sobre todo en niños pequeños con epífisis no osificadas o la dificultad para realizar planos correctos en niños poco colaboradores, lo que puede llevar a repetición de la radiografía, incluso la realización de pruebas como puede ser un ATAC. Además de valorar lo que es la estructura ósea en sí o la cortical en la radiografía, también existen signos indirectos de fractura. En la proyección lateral que veis aquí podemos reconocer el signo de la almohadilla grasa posterior, siendo muy sensible a la hora de diagnosticar una fractura oculta. En condiciones normales existe una pequeña cantidad de grasa capsular que en la radiografía no se debería ver. Sin embargo, cuando se produce un derrame articular, traumático o no, se distiende la sinovial a este nivel y se desplaza la grasa viendo una imagen oscura a este nivel, ¿vale? Que es lo que corresponde al signo de la almohadilla grasa posterior, que se ve con un asterisco. Es específico de una fractura oculta en un 75% de los pacientes. La elevación de la almohadilla grasa anterior, que también se suele mencionar, que es lo que vemos aquí, no es tan específica y puede aparecer en un codo normal. Hasta ahora tengo una buena noticia porque hasta ahora hemos mencionado la ecografía como instrumento útil para ver la cortical, pero no solo sirve para eso. La elevación de esta grasa posterior también puede ser detectada y evaluada por ecografía. Además, hay estudios que indican que la ecografía es superior a la radiografía a la hora de identificar esta elevación de la grasa posterior. La lipohemartrosis, con presencia de sangre y grasa en este nivel, también indica fractura. Para realizar la ecografía de codo, el paciente se coloca en la posición que vemos aquí, con el codo mínimamente flexionado y el transductor se coloca en la línea media posterior del húmero distal para obtener las imágenes. Estas son unas imágenes normales. Vamos a ver las diferentes estructuras y las vamos a identificar. Con 2 asteriscos vemos el músculo tríceps braquial, que vemos aquí. ¿Vale? Esta flecha corta señala la cortical ósea del húmero distal. Aquí vemos la famosa almohadilla grasa posterior sobre la fosa olecraniana, ¿vale? Y después vemos, comparando con las demás, veréis que esta no está elevada. La cápsula articular posterior, señalada con la cabeza de la flecha, tiene un aspecto típicamente cóncavo. Si es convexo, que ahora veremos, deberemos pensar que hay una elevación de esta zona, ¿vale? Hacia aquí, que cambia esto, ¿vale? De cóncavo a convexo. Y esto es el olecrano. La ecografía, además de distinguir esta elevación grasa, también puede valorar los derrames y ver si son más anecoicos o más ecogénicos, viendo si son de más tipo seroso o si se componen de sangre, de lípidos o siendo, pues, por ejemplo, una lipohemartrosis. La ausencia de derrame articular y elevación de almohadilla grasa es bastante indicativo o sugestivo de que seguramente no haya una fractura intracapsular de codo. Aquí vemos imágenes patológicas. La almohadilla grasa posterior la vemos que está elevada, ¿vale? Y vemos una cápsula articular convexa, ¿vale? Ya hemos perdido la imagen anterior.
Normalmente en la imagen normal vemos como de aquí hasta aquí se puede trazar una línea y aquí ya se pierde y no la podemos trazar, ¿vale? Porque hay una elevación. Aquí vemos de derrame anecoico y aquí de mayor ecogenicidad. Aquí podemos ver un ejemplo de la utilidad de valoración de ambos miembros. Aquí vemos un codo izquierdo y aquí un codo derecho. El codo izquierdo es normal, con su tríceps, aquí su almohadilla grasa, podemos trazar esta línea, ¿vale? Y aquí en el codo derecho vemos que esta estructura se rompe, vemos aquí derrame, no podemos dibujar bien la almohadilla grasa, la cápsula pues ya ha perdido su forma, ¿vale? O sea que es indicativo de que puede haber una fractura. Aquí es lo mismo, ¿vale? Aquí también vemos que hay una elevación. Además de para ver signos indirectos, que a mí es lo que más útil me parece la ecografía y creo que va a tener un papel ahora y en el futuro, también sirve para ver fracturas más evidentes, ¿vale? Como en cualquier otra localización, ¿vale? Aquí vemos una fractura evidente a nivel del codo, ¿vale? Aquí vemos una cortical, la otra con un gran desplazamiento. ¿Y qué dice la literatura sobre esto? Bueno, os voy a presentar un estudio que estamos realizando actualmente, que está en fase de recogida de datos y seguro que espero que os resulte de interés. De momento tenemos recogidos 47 pacientes, de ellos 6 pacientes fueron excluidos por una deformidad evidente del codo y 2 pacientes se perdieron. Se realiza una ecografía en la zona de codo, como os he mostrado, que es ciega a radiografía, que posteriormente se realiza. En 19 casos la ecografía no fue normal y en 13 de ellos sí que se puede identificar una lipohemartrosis. Posteriormente se realiza una radiografía, que es el gold estándar, y en 16 de estos 19 casos se confirmó la fractura. 5 de los 16 son supracondyles. El tiempo para realizar la prueba es relativamente corto, en torno a 15 segundos. Estos datos pues, son similares a algún estudio que hay publicado. Supone una sensibilidad del 93,75%, especificidad del 87%, valor predictivo positivo del casi 79% y negativo del 96%, una precisión de casi el 90%. Y sin más, con este estudio, que tenemos muchas esperanzas en él, termino mi charla de hoy. Espero que hoy vayáis con alguna nueva herramienta a casa, que todos vayamos aprendiendo cosas nuevas y avanzando hacia el futuro, que os haya animado para comenzar a utilizar el ecógrafo en fracturas de huesos si no lo utilizabais ya, y si ya lo utilizabais os haya animado para aportar vuestro granito de arena en esto de la investigación. Espero leeros por ahí, ver vídeos vuestros por ahí y ha sido un placer compartir este ratito con ustedes y os dejo por aquí mi email, mi contacto, por si queréis comentarme algo sobre esta charla, cosas que estáis haciendo en vuestro hospital, bien a nivel de ecografía musculoesquelética o a otros niveles. Estaría encantada de escucharos. Muchas gracias. Hasta luego.